Bienvenida Agustina, bienvenido Aquile, bienvenidos todos los alumnos y las personas que nos están siguiendo desde Facebook en esta tarde un poco complicada de tecnología. Como vamos con un poquito de retraso, tampoco me quiero enrollar mucho más, así que estamos encantados, Agustina, de escucharte, pero previamente Renata va a leer brevemente los currículums. Gracias, Ari. Es un gusto presentar a nuestra invitada de hoy, Agustina González Cid. Es arquitecta y diseñadora urbana con un enfoque interescalar, con una maestría en Ciencias de la Arquitectura y Estudios Urbanos y un posgrado en Arquitectura y Tecnología. Previa a ser la actual secretaria del Planejamiento de Rosario, realizó proyectos, obras y concursos en su estudio privado. Coordinó el programa de suelo periurbano y rural del Ente de Coordinación Metropolitana Rosario y realizó consultorías en proyectos urbanos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nuestro moderador, Achilles Verna, es un arquitecto italiano residente en París. Ha trabajado en proyectos de arquitectura y urbanismo en Australia, Italia y Francia, donde actualmente se dedica al diseño de nuevos ecosistemas de trabajo para empresas francesas, italianas y españolas. Con esto paso la palabra a nuestra invitada. Muchas gracias, Agustina. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias y perdón los inconvenientes. Tanta pandemia y parece que termina la pandemia y ahí empiezo a tener los inconvenientes con Zoom, pero bueno, disculpen la demora. Y bueno, les voy a contar un poco el trabajo que estamos haciendo en la Secretaría. Yo estoy como secretaria de Planeamiento desde el 2019 y bueno, ya ahora con 3 años de gestión les puedo contar un poco el trabajo que venimos realizando y hacia dónde enfocamos el trabajo un poco a futuro también. Voy a compartirles la presentación que preparé. ¿Me habilitan para compartir la pantalla? Creo que ahora sí podrá hacerlo. Sí. Ahí estamos. ¿Ven bien? Sí. Sí, perfecto. Ok, bueno. Bueno, yo le puse a la charla Rosario Escalas de la planificación. Agustina, una cosa. ¿Podés poner la pantalla en modo en pantalla completa? Sí, pensé que ya lo están viendo en modo completo. Porque ahora vemos todo. ¿Ahí está? Ahí está, dale. Bueno, las escalas de la planificación, un poco porque el pedido fue hablar de la planificación a gran escala, y nosotros entendemos que tenemos distintas escalas de planificación y a partir de distintas herramientas vamos cubriendo todas, y un poco les quería contar ese proceso. Bueno, por las dudas que no estén ubicados, Rosario es... estamos en Argentina, es una ciudad de la provincia de Santa Fe, no es la capital de la provincia, pero es la segunda ciudad del país, es una ciudad costera y es cabecera de un área metropolitana muy importante de 26 municipios, que bueno, que tenemos este ente de coordinación metropolitana y que es el que está más avanzado en cuestiones metropolitanas del país, y Rosario siempre también marcando un poco el camino dentro de lo que es la planificación urbana de Argentina. Esta es la ciudad, como pueden ver, de una margen del río se ubica Rosario, después está el río Paraná, que viene desde Brasil, y al otro lado del canal principal del río está la provincia de Entre Ríos, que es un humedal que básicamente es así, no tiene ningún tipo de construcción, más que algunas construcciones en madera, y es un límite muy distinto por ahí las ciudades europeas o las típicas ciudades que al otro lado del río continúa la ciudad o la mancha urbana. Esto es un límite muy definido, casi como si fuese una costa del mar, porque al otro lado del agua no hay nada. Esta es la costa, y a través de los distintos años se fue ganando todo este espacio que en algún momento era para servicios portuarios o de ferrocarril, y se fue ganando el espacio para abrir parques públicos, que ahora es un continuado, ahora les voy a mostrar. Después tenemos áreas de tejido y las áreas de borde ya con infraestructuras más metropolitanas. Esto es un poco la línea histórica de la planificación de los últimos
30 años, sobre todo, que es cuando en el 80, bueno, 40 años si contamos desde la vuelta a la democracia, en el 90, que es que lo contamos estos 30 años, se empieza a transformar la planificación urbana de Rosario, sobre todo incorporando todos estos predios de la costa, que poco a poco se fueron recuperando, desde el Parque de España, que es un proyecto de Oriol Bohigas, que se inaugura en el 92, poco a poco se va dando el proceso de recuperación de la costa en distintas partes de la ciudad. Y después, por otro lado, son como los grandes proyectos de la costa, y por otro lado están las herramientas normativas que van apareciendo, como el cambio en el plan urbano entre el 2007 y el 2017, las nuevas normativas urbanísticas en el 2008, son distintas herramientas que van apareciendo en el correr del tiempo, que van modificando, no como un proyecto único, sino un poco como nosotros, como nos gusta decir, las reglas del juego con las que van a actuar los privados o los arquitectos, independientemente del proyecto, de un proyecto puntual. Este es el proyecto del Parque de España, que fue el puntapié inicial de la transformación de la costa. Y esto, como la costa se fue transformando a medida que pasan los años, estas infraestructuras portuarias se van transformando en distintas zonas de la ciudad. Y después empiezan a aparecer estos edificios que ahora les voy a contar, son planes especiales que se realizan para dar edificabilidad a distintos sectores y desarrollar distintos sectores de una manera distinta. La costa se sigue todo el tiempo reinterpretando, se siguen usando por ejemplo, el cielo que se ve atrás es hoy en día un museo de arte contemporáneo. Esto se sumó ahora, que es un cartel de Rosario con la gente se puede subir y jugar, se va sumando siempre cosas nuevas al espacio público. Por otro lado, tenemos, esa es la costa, las áreas de tejido, tenemos esta estructura súper rígida de la grilla de manzanas de 100%, casi todas las manzanas nuestras tienen 100%, una estructura súper rígida que en planta parece totalmente homogénea, y cuando vemos la realidad de lo que es el tejido es bastante heterogéneo, con edificaciones entre medianeras que van dando resultados, aparte de los distintos códigos, van dando resultados bastante distintos. Entonces, vemos, por ejemplo, en, no sé, esquinas cualquiera que hicimos impresiones de pantalla ahora, desde una playa de estacionamiento, una casa antigua que por ahí está preservada, y después algunas torres de edificios de distintas alturas, depende del código del momento. Entonces, nosotros tenemos dos cosas. Por un lado, la visión general, lo que anhelamos como ciudad, que sea una ciudad sostenible, social, económica y ambientalmente, cohesionada, integrada al territorio y articulada en sus áreas y bordes y centralidades. Esa es como una visión como muy general. Por otro lado, tenemos las herramientas de gestión, que es lo que a mí más me interesa y para mí me resulta como lo más importante, que tienen que ir acomodándose, tienen que ir sumando herramientas para que se vaya dando esta visión o esto que anhelamos. Para esto tenemos tres tipos de instrumentos normativos. Por un lado tenemos las normas urbanísticas por área, que es lo que antes llamamos el código urbano. Después tenemos los instrumentos particulares de adhesión normativa, que son, por ejemplo, voy a probar esto un segundo. A ver. Hola, ¿me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno, listo, haciendo los instrumentos particulares que uno se puede adherir o no, y después el reglamento de edificación, que es las normas que tienen que cumplir todos los edificios de la ciudad para ser seguros, para estar en regla. Estos son algunos de los instrumentos normativos que por ahí da para cada uno para una charla en sí misma, pero está bueno que por ahí los nombremos. Los primeros son el tramo de completamiento y articulación, fue para ajustar las distintas parcelas entre un código viejo y el código nuevo del 2008. Entonces, para saltear las diferencias se generan estas dos herramientas que lo que hacen es articular volúmenes.
Después tenemos el régimen diferencial y la gran parcela. Lo que logra es para parcelas especialmente grandes dentro del área de tejido, uno puede aplicar para tener mayor edificabilidad y llegar, en vez de a los 25 metros, a los 54 metros de altura. Entonces, esas son como diferencias que tiene, que se da la posibilidad y da como una variedad en el área de tejido. Y después los convenios urbanísticos, que son estos proyectos especiales como las torres o algunos sectores especiales de la ciudad, que se hace un plan o una ordenanza particular para cada uno. Estas son las distintas áreas de tejido que tenemos, que son el área central, va decreciendo un poco desde el área central para los bordes. Y después, aparte de las áreas de tejido, tenemos los corredores, que en general tienen mayor altura, y algunas áreas especiales que pueden ser de protección histórica o que tienen algún tipo de área de protección ambiental que tienen indicadores distintos. Esto es un poco la configuración de la ciudad hoy en día. Tenemos desde lo más bajo, que es área no urbanizable, que todavía es solo rural, hasta algunos barrios jardín con viviendas despegadas con retiro lateral, algunos corredores jardín, y después va creciendo hasta el área central, que tenemos una altura de planta baja y 8, el frente costero, que sube un poco más, y algunos proyectos especiales sobre la costa. Entonces, así proponemos estos 5 lineamientos, que son un poco la integración metropolitana, la regeneración y revitalización urbana, la equidad barrial y la proximidad, sobre todo esto de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad próxima, de que todo el mundo pueda resolver su vida diaria en la proximidad a donde viven, la cohesión social, la protección ambiental, resiliencia y eficiencia energética, y la innovación, desarrollo empresarial y productivo. Un poco también poder ofrecer distintos tipos de sectores productivos en los bordes de la ciudad. Y acá es un poco cuando yo decía lo de los ámbitos y escalas de actuación. Nosotros planificamos la gran escala, pero también en planeamiento, o sea, en la Secretaría de Planeamiento tenemos desde la escala más mínima de cómo tiene que ser una habitación o cómo tiene que ser un baño. Entonces empezamos a pensar, en vez de lo más grande a lo más chico, o sea, como hacer un top-down, empezamos a pensar un poco al revés, de decir, empezamos a partir del espacio donde se realiza la actividad cotidiana, cómo vive la persona, qué actividades desarrolla en su ámbito privado, la relación de estos espacios privados con el espacio público, los barrios y las actividades del entorno inmediato, los proyectos transformadores a escala barrial, las conexiones entre barrios, los proyectos transformadores a escala ciudad, que son los planes especiales, los barrios de bordes y los servicios metropolitanos. Y un poco cuando pensamos la escala donde se desarrolla la vida diaria, imaginamos este corte que fuimos realizando con las distintas ordenanzas que fuimos sacando, los distintos instrumentos, que es pensar, bueno, la relación con la vereda, cómo la gente camina a través del arbolado, cómo se anda en bicicleta, cómo se cruza, los cruces seguros, cómo son los balcones, qué pasa en la azotea, cómo se usa la azotea. Entonces, cómo la vida diaria de esa microescala de cómo vive la persona se va replicando en distintos puntos de la ciudad y respetando las características de cada barrio. Entonces, entre las microescalas, transformaciones que hicimos fue, por ejemplo, posibilitar balcones más grandes, que fue una de las transformaciones que hicimos al principio de la gestión. Antes se podía hacer un balcón de hasta 2 metros de profundidad, y ahora por cómo se mide la parcela, por cómo se mide el local, se puede hacer un balcón de la profundidad que se desee. Cambios chicos, pero que hacen mucho, sobre todo a la flexibilidad de la arquitectura y a la relación entre la calle y el interior del edificio. Subimos la altura de planta baja para tener una altura mínima más generosa,
y que así se pueda relacionar mejor la planta baja con la calle. Le damos mucha importancia a la vereda, que para nosotros es el espacio público de excelencia, entonces entender que si estas veredas están más iluminadas, tienen más visión interior-exterior, mejora la calle, y bueno, esos son algunos de los cambios que nosotros podemos hacer desde la Secretaría. Otros cambios que trabajamos fue cómo se pueden mejorar los patios a partir de agruparlos. Nuestro código y nuestro reglamento trabaja muy lote a lote, entonces nosotros lo que podemos hacer es mejorar las reglas de juego para que la persona decida ser más amable con el lote vecino. Entonces de esta manera estamos trabajando descuentos en el patio para aquellos que agrupan y así puedan mejorar la situación de los dos vecinos. Estamos todo el tiempo pensando de qué manera trabajan mejor relacionadamente los distintos lotes. Por esto de los lotes muy chicos, en la mayoría tienen 8,66 metros de ancho, entonces al tener lotes muy chicos, todo el tiempo estamos intentando hacer que los lotes interactúen entre sí. Ya en la relación de los espacios privados con el público, tenemos nuevas ordenanzas de veredas que hacen que la vereda sea más transitable en todos los momentos de la vida, todas las edades, y también por las distintas personas, incorporando algunas cosas que por ahí en otras ciudades ya están supervistas, pero nosotros todavía no lo teníamos obligatorio. Y empezamos a trabajar ya los barrios. Los barrios nos centramos mucho en esta gestión en el centro, particularmente, que había vivido un proceso de degradación, que por ahí no era tan grande como otras ciudades capitales, donde por ahí hay un distrito financiero, donde se realizaban actividades que durante la pandemia dejaron de funcionar. Nuestro centro es mucho más mixto, con actividades compartidas. De todas formas, no estaba en el mejor de los momentos, entonces empezamos a trabajar los barrios. Estos son las peatonales, o sea, esto es el centro de la ciudad, y además de la parte dura de la norma, lo que hicimos fue incorporar algunos programas como la noche de peatonales, donde la gente va al centro, y hacía 20, 30 años que no pasaba que tanta gente vaya al centro al mismo tiempo. Esto lo estamos repitiendo cada 2 o 3 meses, se repite esto de noche peatonales, y la verdad que es un éxito. Después, ya desde la parte dura de planeamiento tenemos indicadores que levantaron la altura en las áreas donde nos interesaba renovar. Esto lo hacemos en las peatonales, pero también incorporando algunos usos mixtos en terrazas para que la gente también tenga como un receso, que deje pasar el sol. Y por otro lado, empiezan a aparecer usos distintos. También lo hacemos en calle San Juan y Maipú, estas dos son casi iguales, donde se estudió parcela a parcela, son sectores de la ciudad donde cambió la línea de edificación, y por eso hubo muy poca renovación, y también son zonas muy degradadas de la ciudad. Entonces, para incentivar la renovación en el sector, se plantean nuevos indicadores urbanísticos que dan un poco más de altura que en el área general, 2 pisos más, y por otro lado se plantean nuevas veredas, posibilidades de trabajo en estas esquinas así, donde se une un edificio patrimonial con una nueva línea de edificación. Esto se trabajó muy lote a lote. También trabajamos lo que se permite en el patrimonio, nuestro catálogo patrimonial, con edificios mucho más nuevos que los que tienen ustedes en Barcelona, pero bueno, nos está escuchando gente de distintas ciudades. Nuestro patrimonio es mayoritariamente fin del siglo XIX, principio del siglo XX, diríamos, y bueno, cómo se trabajan estas obras, qué se permite hacer, qué no, lo fuimos trabajando en la escala barrial. Y por otro lado, pensamos qué proyectos transformadores a escala barrial se pueden dar. O sea, un proyecto unitario desarrollado por un privado que puede disparar, funcionar medio como un faro o como un puntapié para mejorar un barrio.
Entonces tienen que ser edificios de mayor escala, con usos mixtos, y que realmente transformen el sector. Para eso, lo que hicimos fue una promoción para la reconversión de las playas de estacionamiento. Las playas de estacionamiento nosotros acá nombramos son estos lotes vacíos donde la gente puede ir, paga para estacionar el auto por hora. Esas playas de estacionamiento urbanamente no suman mucho, ya que no tienen mucha inversión, son espacios vacíos, y la verdad que más que alojar autos no generan. Entonces, para que estas playas se reconviertan, nosotros lo que estamos planteando es a aquellas que tienen más de 1000 se asimilen a un régimen diferencial y logren mayor edificabilidad, siempre y cuando ofrezcan al espacio público algo de verde, tengan terrazas verdes, incorporen situaciones de eficiencia energética. O sea, tenemos distintos puntos a los que uno tiene que cumplir para lograr la mayor edificabilidad. Entonces entendemos que además de pagar la plusvalía obvia por la mayor edificabilidad, la ciudad está ganando como un pequeño espacio público y transformando una playa de estacionamiento, que generalmente están cerradas a la noche y todo, en un espacio vivo y lleno de actividades. Estos son también regímenes diferenciales, que son en parcelas mayores a 1000, también con el mismo criterio. Y si bien la ordenanza partió nada más que a partir de dar mayor edificabilidad, nosotros lo que estamos haciendo ahora es sumando características que tiene que tener el edificio para poder aplicar a un régimen diferencial. O sea, no va a ser solamente una medida de mayor a 1000 metros, sino que va a tener que ofrecer algo al espacio público, va a tener que cumplir con ciertas normas, más allá de las normas de eficiencia energética normales, va a tener que ofrecer algo más, y así creemos que vamos mejorando y vamos dejando lote a lote un poco la relación ciudad-arquitectura más amable. Pasamos a los corredores. Digan si voy muy rápido, después preguntan todo lo que quieran, pero yo voy siguiendo más o menos. Los corredores que nosotros entendemos que son los conectores entre los distintos barrios. Trabajamos distintos corredores. Este es uno de los corredores más grandes que tiene la ciudad, que va desde el centro hasta la zona norte. Y también, bueno, estudiando el corte, acá la normativa vigente daba menor altura, daba planta baja y 3 pisos. Nosotros entendemos que al ser la avenida más ancha de la ciudad podía tener un poco más de altura. Esto está tratándose todavía en el Consejo. Pero por otro lado, si bien damos más altura sobre el corredor, siempre intentamos incorporar en la normativa un poco la idea de cómo se va a vivir ese espacio y cómo va a ser la relación con el barrio. Entonces, si bien se da más altura al frente, al fondo del terreno se pide incorporamos el factor de impermeabilización del suelo, o sea, suelo que no se puede ocupar, y también si se quiere usar más allá de la torre algo, se tiene que sí o sí hacer con terraza verde. Esto para ser más amables con los vecinos que tienen una altura muy inferior. Y por otro lado, seguimos teniendo los proyectos transformadores a escala urbana, que son, por ejemplo, la torre, que es parte del desarrollo de Puerto Norte. Esto es un master plan que tenía una menor edificabilidad acá, pedían hacer un espacio, una especie de pirámide en el sector que lleva a los 70 metros de altura, y llegamos a esta situación en donde terminan donando para uso público todo el parque para incorporarlo al sistema de parques de la costa, y superando un poco en altura las torres que ya estaban de 140 metros, una torre de 200 metros. Respetando todo el paseo de la costa y la relación de Rosario tan estrecha con el río. Después tenemos, estos son los últimos 2 proyectos que voy a contar, los barrios de borde. Esto es Fisherton, es un barrio que fue en su inicio un barrio inglés, fue desarrollado por las personas que vinieron a instalar el ferrocarril en Rosario y el sector. Es un barrio de terrenos muy, muy distintos. Hay algunos terrenos que tienen hasta 9000 metros de superficie, otros más chicos, que pueden ser de 2000.
distintos momentos. Esta es la parte histórica, esto ya es un desarrollo más nuevo de los últimos 20 años, algunos barrios cerrados, pero lo que tiene es que, sobre todo en la parte histórica, se estaban empezando a demoler las casas para hacer edificios con una densidad muy alta, tenía un factor de ocupación del suelo del 50%, mientras que tenía que ser un barrio jardín y entendíamos que tenía que ser más liviano. Y por otro lado, tampoco podíamos sostener, no se podía sostener algunas casas porque eran casas que en algún momento eran para familias muy grandes, hasta hace 30 años eran familias, todo en este sector más histórico, por ahí que tenían 4, 6, 10 hijos, o sea, eran casas con 5 dormitorios, muchas áreas de servicios, jardines muy grandes. Y la realidad nos muestra que hoy ya la gente no vive así, prefiere vivir en jardines más fáciles de mantener, con otras superficies, y también a veces compartir algunos espacios por cuestión de practicidad y también de costos. Esta es cómo se ve el barrio hoy, y queríamos mantener un poco el espíritu ajardinado que tiene, y que no se empiece a reemplazar por edificios entre medianeras. Entonces, un poco el análisis de las distintas áreas de tejido, los conectores, y lo que hacemos fue intentar regular un poco la edificabilidad a partir de bajar en el área histórica lo que tenía, que era planta baja y 3, lo igualamos a planta baja y 2 en todos los sectores, salvo en algunos corredores jardín, pero incorporamos el factor de impermeabilización del suelo, que nos pareció fundamental para un barrio donde tenemos que mantener los árboles. Estamos incorporando ahora el catálogo de árboles patrimoniales para aquellos árboles de valor, más allá de los árboles de la calzada, que son árboles públicos que uno no puede podar sin permiso. Los árboles del interior de las parcelas, algunos tienen 100 años, están desde que se inició el barrio, entonces estamos haciendo un catálogo de esa forestación. Y por otro lado estamos incorporando un nuevo indicador, que son las unidades funcionales habitables, que es un poco decir cuántas unidades se pueden poner por lote, dependiendo ya del tamaño del mismo. Hasta antes de esta normativa, en algunos sectores se podían hacer nada más que 2 viviendas, sin importar si el terreno tenía 9.000 metros o 300, y nosotros lo que hacemos es hacer un factor que regula dependiendo del tamaño del lote. Y estos son los corredores jardín, que es un nuevo tipo de corredor. Nosotros teníamos corredores A, B y C, dependiendo de la altura. Nosotros incorporamos un corredor jardín, que lo que hace es, además de dar una altura un poco mayor que el área de tejido circundante, incorpora retiros jardín al frente, y logra una calle urbana con mayor servicio que las áreas de tejido, pero sin parecer una calle del área central. Y esto es un poco la idea que tenemos con las unidades funcionales. Estuvimos estudiando algunos prototipos de vivienda que, bueno, están ahí todavía no están tan verdes, pero están con los árboles tan crecidos, pero son prototipos de vivienda de 2 estudios de arquitectura de acá de Rosario, LOSA y BBOA, que lo que hacen son, en terrenos grandes, casas más chicas, que cada una tiene su jardín, su patio, y van desarrollando, que es un producto bastante buscado para estas familias que les comentaba, ya no son familias grandes, pero deciden seguir viviendo en el barrio. Esos son el corte del corredor Jardín Newbery. Y esto es el último proyecto que les voy a contar, sí, tengo 2 minutos. Esto es el plan especial Canales de Ibarlucea y Salvat. Esto es uno de los últimos sectores no urbanizables que tiene la ciudad, al noroeste. Lo que estamos viendo recién acá era Fisherton, este sector. Esto es un poco más al norte, cerca del aeropuerto y de Ibarlucea, que es otra ciudad del área metropolitana. Este sector tiene áreas inundables con distintos grados de afectación, mayor afectación, un poco menor, y esto se puede usar, y tiene un asentamiento irregular en este sector de acá. El parcelario hoy en día es no urbanizable, pero tiene un parcelario aprobado muy chico, con el cual es muy difícil trabajar,
porque si cada uno desarrolla, no hay nadie que desarrolle las infraestructuras generales, como las calles, llevar los servicios. Entonces, lo que se hizo fue agrupar las parcelas en grupos, en unidades de gestión, y a partir de eso, con el 80% de una unidad de gestión, uno puede ir al consejo y pedir un plan, bueno, en realidad viene la Secretaría de Planeamiento, se pide un plan especial para desarrollar, y se manda al consejo y se aprueba, pero se entiende que con el 80% de cada una de estas unidades de gestión se podría lograr por lo menos tener las calles, los servicios para el sector. Bueno, esto ya no lo voy a contar porque es industrial y es meternos en otro tema muy grande, que después si quieren me preguntan. Estos son un poco los barrios que les estaba contando. Y quería cerrar un poco con esta conclusión de, bueno, acá pusimos una frase de Jane Jacobs que dice: no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad, la gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. En realidad, bueno, la planificación es un poco intentar acomodar todo esto, pero sí es verdad que Rosario tuvo durante muchos años un enfoque muy, o sea, estaba muy enfocada en las ordenanzas y todos los instrumentos en parámetros muy morfológicos que tenían que ver con cómo se alineaban las partes superiores de los edificios, cómo se recedían. Y en una ciudad tan heterogénea, o sea, si bien eso fue ayudando, en una ciudad muy heterogénea, también es difícil lograr, no vamos a tener como las ciudades que fueron realizadas en un solo momento. Nosotros ahora lo que estamos poniendo el eje es en cómo se vive en estos lugares, por ahí no tanto en la parte superior del edificio cómo se alinea, sino más bien cómo es la relación con la calle, en hacer más generosas las plantas bajas, por ahí sin tener en cuenta si la parte superior se alinea o no se alinea, porque entendemos que lo más importante es cómo la gente va a vivir esos espacios, cómo se percibe, y un poco en eso estamos poniendo el foco en todas las herramientas. Bueno, listo. Creo que fue justo 30 minutos. Muchas gracias, Agustina. Le pasamos la palabra a Aquile para que pueda hacer las preguntas y el diálogo que tiene preparado. Sí. Hola, Agustina, encantado de conocerte, muchísimas gracias por esta presentación, hola a todo el público de redes, a los alumnos, muy contento de estar aquí. Bueno, lo que voy a hacer hoy es un poco lo que he hecho el año pasado como alumno de redes, como, digamos, outsider europeo dentro de este grupo de colegas latinoamericanos. Entonces he llevado un poco mi visión y mi planteamiento, digamos, desde un punto de vista más europeo en el contexto sudamericano. El año pasado ha sido muy interesante porque, bueno, hay como contaminaciones y encontrar cosas comunes o cosas que se distinguen en los dos casos muy interesante. Y en este caso, por ejemplo, cuando iba un poco viendo la presentación de Agustina, bueno, hay muchas cosas que me han quedado como al principio, ¿no? El tema de la frontera, ese tema de la frontera muy rígido, del río al lado, desde un punto de vista de una ciudad europea, del tejido, digamos, mediterráneo más. Ahora mismo yo estoy en París, entonces con el tema de la densidad de este tema, ver que una ciudad separa como al río, el otro lado, ¿verdad? Que hay como esta impresión de tener el mar delante, me ilusiona mucho, me interesa mucho, me parece muy interesante desde mi punto de vista, donde si veo fuera de mi ventana, como veo un mar de edificios, ¿no? Y entonces la ciudad que no termina, que con un borde muy no neto, pero muy, ¿no? Muy que se disuelve, no sé si dice exactamente así en español, vale. Pero en todo esto, cuando hablaste un poco de las herramientas dentro de esta escala de planificación desde el macro hasta el micro, ¿no? Hasta el detalle de la acera, ¿no? Nos enseñan un detalle constructivo al final. Las herramientas que tienes que utilizar como funcionario dentro de un secretariado y tal, ¿cuál es para ti el sector, digamos, la dimensión
más crítica para aplicar estas herramientas, es decir, las dimensión más metropolitana, las más de barrio. ¿Cuál es esta para ti? ¿Con qué te encuentras mejor y menos? ¿Cuáles son más críticas para ti? Agustina, Bueno, antes de contestar, yo te pediría que dejes de compartir pantalla porque ahora se trata de que podamos ver las caritas de las personas que están dialogando. Gracias. Perfecto. Sí, nosotros te voy a dar una respuesta que no sé si es tan corta, pero yo creo que depende de la ciudad. En este caso, Rosario tenía como la planificación de las grandes aperturas de la costa, que fueron durante 30 años, bueno, distintas cosas que ya estaban dadas. Entonces por ahí fue un poco revisar, bueno, Rosario en este momento, este año, qué es lo que necesita hoy. Y para mí fue un poco esto de volver a la escala más chica. Entonces, la escala que en esta gestión más nos interesó trabajar fue la escala esta de un poco del edificio y la relación con la vereda, el edificio y el edificio de al lado. Es un poco la microescala para lo que es la planificación y no tanto las grandes aperturas. También es una ciudad tan consolidada, es más fácil, o bueno, es lo más factible hacer eso, dar buenos instrumentos para que los arquitectos y los desarrolladores vayan trabajando y haciendo sus propios trabajos, a hacer grandes intervenciones. También hay que tener en cuenta temas desde también presupuestarios para decir, bueno, si el municipio tuviese plata para invertir en determinados grandes proyectos, sería una cosa. Ahora, al no tener eso, tenemos que dar instrumentos para que las personas puedan ir trabajando sus propios proyectos. Y después tenemos como el último proyecto que mostré de Ibarlucé y Salvat, que son proyectos de acá por ahí a 30 años, y probablemente tengan que ser revisados. Y yo es algo que por ahí, antes de empezar la gestión, yo pensaba, bueno, no, esto se hace para siempre. Y no, las normas se hacen, se van revisando, hay que también ser flexible y lo suficientemente humilde para decir, bueno, esto se hace, pero no necesariamente va a durar 30 años, en algún momento se puede revisar porque la situación puede cambiar, porque puede ser que se necesite otra cosa en otro momento. No sé si te respondo. Sí. No, además puedo, bueno, voy un poco conectándome con la segunda pregunta, con el segundo comentario que quería hacerte, ¿no? Cuando ahora acabas de hablar de esta visión temporal, ¿no? De 30 años y la verdad que ahora lo que ha sido un poco también mi tema, digamos, de estudio en el año pasado en el máster de JAC, fue, digamos, cómo la ciudad reacciona a la temporalidad y a la velocidad de cambios que hay como en la contemporaneidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi investigación fue sobre la digital economy y de cómo, digamos, el aumento, en específico el aumento en París de todo lo que es e-commerce, todo lo que puede ser conectado, digamos, sí, a la economía digital, impacta de manera directa al final. Entonces un fenómeno, digamos, global puede impactar un fenómeno muy local y muy varial al final. No sé, por ejemplo, aquí hay el tema que se está siempre más un poco desarrollando, ¿no? De los hubs, las plataformas de logística, que están un poco una tendencia, digamos, europea, un poco, ¿no? De distribuir estas microplataformas de logística dentro de un tejido consolidado de una ciudad, de la metrópoli europea, para que pueda un poco aliviar, render más ligero el tráfico en entrada en esta ciudad, que impacta muchísimo a nivel de CO2, de contaminación, de ruido, de tráfico, de todo. Y es interesante entonces ver digamos, este gap, este range muy cerca, pero al tiempo stesso al mismo tiempo muy lejos entre la velocidad de
unos fenómenos a nivel global y la elección puntual. Y me preguntaba justamente, bueno, ahora estaba mencionando esta temporalidad de 30 años, cómo no solo la ciudad de Rosario, pero también en el panorama de Latinoamérica, estos temas de la contemporaneidad, de la economía, de la velocidad de la contemporaneidad se reflejan en el desarrollo de la ciudad a nivel justamente, ¿no?, de microescala. Sí. Bueno, lo que vos decís, lo de estos hubs desde donde se distribuyen mercadería, nosotros, por ejemplo, acá no tenemos Amazon, pero tenemos Mercado Libre. Y sobre todo durante la pandemia, si bien antes funcionaba, durante la pandemia la gente se acostumbró mucho a comprar y que te traigan las cosas a la puerta de tu casa. Y dejó de ir al centro para comprar. Entonces, la idea fue un poco reconvertir el centro más a servicios y a servicios que generen cierto placer, o sean placenteros asistir, que por ahí ir a comprar una remera o un par de medias, decir, bueno, no, que haya muchas más cafeterías, que donde la gente sí quiere ir, o que haya, bueno, lugares donde la gente sí quiere ir. Y eso es un trabajo muy de hormiga también, porque es ir convenciendo a los inversores a la microescala. O sea, se van los negocios, muchos negocios se van, ya no están más en el centro. Vuelven algunos, pero muchos terminan vendiendo más online. Entonces, hay que convencer a los inversores de que pongan otro tipo de negocios, por ejemplo, bares, restaurantes, cafeterías. Y el centro mismo acá en Rosario, en el último año y medio, se transformó muchísimo. Empezaron a aparecer cafeterías, gimnasios, cosas que la gente sí tiene ganas de asistir. Y eso también un poco con que seguimos, o sea, no me gusta seguir atándolo a la pandemia, pero los centros de las ciudades y sobre todo los barrios se transformaron. Esto de la idea de la ciudad de 15 minutos, la cercanía, bueno, ¿hasta dónde te podías mover? 500 metros. La gente volvió un poco a eso. Entonces ahora la gente está antes por ahí decían, no, bueno, me subo al auto y voy, y no, ahora quieren ir al gimnasio. La gente un poco está como queriendo hacer las actividades más en la cercanía, resolver todo más fácilmente. Y eso está dando buenos resultados a nivel urbano, yo creo. A mí también, por ejemplo, ahora me sale también la dinámica del teletrabajo, ¿no? De todo lo que es, entonces, ¿no? También un cambio de la contemporaneidad que, claro, por la pandemia lo ha súper acelerado, pero ya estaba y creo que va a estabilizarse, y cómo estos espacios, ¿no?, que se van a vaciar, ¿no?, los espacios de la ciudad, de la oficina, se vacían, se reducen, y cómo se ocupan, y que justamente, como tú comentabas, que se van a instalar en estos espacios, cuál es también la necesidad de la ciudadanía, ¿no?, que se instalen. Y me parece muy interesante cuando comentabas, ¿no?, del proyecto del parking, entonces este es cambio, ¿no?, que creo que es algo que tiene que ser, tiene que ser considerado como algo, claro, es siempre algo un poco peligroso al mismo tiempo. Es peligroso, pero es interesante. Es peligroso porque siempre pide un poco de demanda de espacio público claro, a un ente, a un privado, que cuando el espacio público tiene que estar siempre público, ¿no? Como por su normalidad. Ahora me sale el ejemplo de una plaza en Milano, no me acuerdo el nombre de la plaza, pero donde hay el Apple Store. Entonces hizo para Norman Foster, y esta plaza, que de eso es una plaza muy linda, y hay este tema este debate, ¿no? Es una plaza pública, es una plaza privada. Si no había el Apple Store, había esta plaza, había la reforma de esta plaza. Bueno, es un tema muy interesante, y creo que también tenemos que, como diseñadores urbanos, tenemos que tener en cuenta esto, y el desafío es como intentar de sacar lo máximo de este. Sí. Yo creo que también, perdón, te interrumpo, pero lo hacemos tipo conversación, si te parece. Yo creo que también es un poco concientizar a los desarrolladores, que yo creo que acá en Rosario, hablo bien de mis colegas arquitectos, hay bastante conciencia del espacio público, de aportar. Entonces, cuando uno se sienta con un desarrollador, que es un poco, bueno, discutir esto, bueno, ¿vas a dar espacio público?
son generalmente conversaciones que aportan, o sea, que dicen, bueno, Claro. no, sí, porque a mí me mejora mi edificio, si yo tengo un espacio, una Sí, sí. vereda más ancha, y si incorporo árboles, y la verdad que es más lindo, y si tengo una planta baja que ilumina más, y las conversaciones siempre van desde ese lado. O sea, son conversaciones que siempre suman. Tenemos mucha relación. Yo desde que asumí, siempre me gusta tener reuniones con arquitectos, y, o sea, desde la facultad o grupos de arquitectos, medios los invito a desayunar, tenemos reuniones así medias relajadas, como estoy hablando ahora con ustedes. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué hay que hacer en la ciudad? Porque la verdad que la gente aporta. ¿Verdad? No, hay que también sacarse un poco la idea de que el privado es como que siempre va a No, ir por el pero- último centímetro. Completamente de acuerdo, no, estoy completamente de acuerdo. Es el tema para mí es como normalizar esta cosa y hacerla, intentar de hacerla lo más, ¿cómo se dice? Profesable para los dos partes, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Esto estoy de Creo que acuerdo, así sí. todos ganan. Y bueno, y también lo otro que un poco no nombré, como vos decías que te interesa, uno por ahí puede tener, cuando uno está en un puesto político, puede tener una visión de lo que se quiere, pero también están las cosas que van apareciendo, que son desarrollos privados, que por ahí son los que disparan un envío de un proyecto especial al consejo. Bueno, se les ocurre un tipo nuevo de desarrollo, que puede ser desde un hub de logística hasta un edificio en algún lado o un desarrollo distinto en otro. Entonces, si uno más o menos ve que va con la idea de ciudad que uno tiene o comparte los objetivos finales, lo acompaña, pero a veces uno se pone una agenda de qué va a ser en los 4 años de gestión y estas cosas van apareciendo como medio en paralelo y se Sí, van sí. cruzando. Que también es interesante porque va cambiando un poco, va desviando un poco el recorrido, pero lo va haciendo más rico. Sí, estoy de acuerdo. No sé, Ariadna, si quieres ¿puedo hacer una otra pregunta Hola. o dejamos el espacio? A ver, sí, Aquile, mira, hay unas preguntas muy interesantes de los alumnos. Yo creo que es importante Sí, que lo hagan. sí, por eso. Voy a leer la primera, pero casi, si está por ahí Mauro, Mauro, ¿estás por ahí? Para que Mauro directamente pueda preguntar y que yo no tenga que leerlo. Vale, está bien. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Agustina y Aquile, por la presentación, por la discusión también. Creo que hay un tema muy interesante y creo que en el chat estoy también leyendo unas preguntas. Hay como mucho sobre el tema social implícito en el proceso. Mi pregunta va más bien por otro lado, ¿no? Mi pregunta es más cómo el proceso empieza a ser un poco más flexible o más orgánico, porque en la forma en la que, en la que está presentado, quizás este proceso tan largo de 30 años, empiezo a pensar, bueno, cómo empiezan a presentarse los retos, cómo pasa el flujo del tiempo, cómo cambia la situación mientras va avanzando la ciudad, porque quizás es como muy clásico imaginarnos este proceso de planificación de ciudades en algo como un master plan que queda congelado en el tiempo, se ejecuta en el momento porque hay dinero o no se ejecuta y queda engavetado. Entonces, un poco cómo esa dinámica va a ir cambiando. Por ejemplo, eso es muy común aquí en mi país, en Venezuela, que se da esta situación. Entonces, las ciudades quedan estancadas por mucho tiempo sin planificación, o por otra parte se hacen proyectos urbanísticos que empiezan a tener un crecimiento muy acelerado y que incluso puede que no tengan la mejor respuesta al contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Frenamos el proceso o dejamos que continúe? Es como esa la pregunta. ¿Respondo ahora? Digamos Sí, ustedes sí, sí, Bueno, vamos. Yo sí. te voy a ir leyendo bueno, voy a ir avisando a los alumnos para que te vayan haciendo las preguntas porque se pone muy interesante. Perfecto, bueno, gracias Mauro por la pregunta. Yo estaba pensando mientras vos me decías cuál es la respuesta. Yo no creo, ya creo que ya nadie puede creer en este momento en el master plan que uno deja en el libro y lo va siguiendo, porque es lo que digo, hay que saber que las cosas van a cambiar, incluso las cosas que estoy haciendo yo ahora, yo sé que van a cambiar. Uno intenciona en un momento lo que parece, pero después las distintas dinámicas van transformando eso. Entonces, los libros quedan desactualizados al momento que están impresos, casi. Acá en la Secretaría de Planeamiento lo que sí tenemos es las 100 personas que trabajan en la Secretaría son de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un trabajo permanente, no son cargos políticos, somos 2 cargos políticos nada más.
Entonces, que la gente venga trabajando, algunos hace 26 años, 30 años, dentro de la Secretaría, hace que eso mismo le dé una continuidad. No sé si me explico. Si bien cada secretario le va dando su impronta, hay un proceso de continuidad porque la misma gente va trabajando. Por otro lado, también yo creo que la Facultad de Arquitectura, que es de la Universidad Pública, ahora hay 2 facultades más de arquitectura en la ciudad, y el consejo mismo, todos están bastante comprometidos en el proceso, entonces no es que en cada gestión se va rumbeando para un lugar distinto, o sea, todos van acompañando con pequeños cambios o cambios necesarios, van acompañando el proceso, que yo creo que eso es lo importante cuando los procesos son discutidos con los distintos actores de la sociedad, que después se acompaña. A mí me pasó de trabajar en el ente de coordinación metropolitana y trabajábamos en localidades más chicas del área metropolitana y por ahí los jefes comunales cambian cada 2 años. Si cada 2 años el rumbo del urbanismo o la planificación de una localidad cambia, no se llega nunca a nada. Entonces creo que lo importante es involucrar a los actores, por eso digo, bueno, llamo a arquitectos a hablar, che, ¿para dónde vamos? Llamamos a la facultad, discutimos temas con la facultad, para que después todos, si el día de mañana no voy a estar yo, estará otra persona, pero todos van acompañando el proceso que se discutió en la ciudadanía, no en general, pero bueno, una gran parte. Y creo que esa es la manera de ir afrontando estos desafíos que vos decías. Muy bueno, la siguiente pregunta es Ana Luisa, que se pone muy interesante porque te va a hacer ella la pregunta, pero habla del enfoque de género. Ana Luisa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Disculpen que no ponga la cámara, pero me interesa muchísimo saber si dentro de todas estas capas de análisis que han tomado, digamos, en cuenta para toda la planificación, han identificado, digamos, cómo atacar temas como gentrificación, enfoque de género, incluso la programación en el espacio público. Voy a dejarlo por ahí porque tengo como 1000 preguntas, pero no quiero robarle tiempo a los demás. Sí, es súper interesante, gracias Ana. Yo creo que lo que nosotros, yo leo mucho de género, la verdad que me interesa mucho. Me cuesta decirte qué específicamente es para género, más que decirte que para mí planificar una ciudad con visión de género es como una ciudad más segura, más generosa, más como que cuida a sus habitantes. Entonces dentro de eso también incluye la perspectiva de género, pero también hasta la niñez, otros aspectos que por ahí no son tenidos en una visión desde otro lado. Pero pensar desde esta escala, yo creo que pensar desde la escala más chica aporta eso, decir, bueno, ¿cómo se vive? ¿Qué tenés, a qué distancia tenés el espacio público más cercano? Ya sea porque sos una persona que está a cargo de los cuidados de la familia, entonces cuánto tenés que caminar para ir al colectivo o al espacio público, dónde podés ir a hacer las compras del almacén, tenés almacenes cerca o estás encerrado en tu casa, en un barrio jardín, un barrio dormitorio, y la única manera de acceder a un supermercado es manejando 15 minutos hasta un mall. Entonces, yo creo que todas estas cosas van haciendo que aportan a la perspectiva de género, que haya lugares de trabajo cerca de las viviendas, que haya lugares para ejercitarse, todo va ayudando a que la vida sea más fácil para todos. Y también más luz en la calle, espacios más inclusivos, espacios públicos, va aportando, o sea, aporta la perspectiva de género, pero sin ser excluyente. No sé si soy clara o te puedo ayudar con responder de alguna otra manera. No, yo creo que se entiende por lo menos que es parte del enfoque, es decir, son muchos los ejemplos, pero los que diste me parece que son muy claros. Muchas gracias. ¿Hay alguna? Sí, hay un montón de preguntas súper interesantes de los alumnos. La próxima y de otras personas sería de Mariano, si estás ahí, ¿te animas a hacer la pregunta? Hola Agustina, soy Mariano de Buenos Aires. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Quería consultar si han conversado o incluso implementado políticas de espacio público en relación al uso de suelo de la industria.
si estos usos en Rosario tienden a alejarse de los centros urbanos y disociamos dónde vivimos y dónde trabajamos, y si crees que la industria liviana podría convivir con el espacio público de alguna forma, como estos desarrollos que por ahí nos mostrabas. Sí, bueno, el último que iba a mostrar, pero ya era como meterme en un tema completamente distinto, era justamente un área industrial. Nosotros tenemos distintos tipos de industria y depende el uso o lo que se produce, o lo que se trata, se puede ubicar en distintas zonas o no. Entonces, si trata de determinados tipos de materiales o tiene determinado tipo de desechos, es muy restringido dónde se puede ubicar. Y hay otros, como vos decís, que son industrias más livianas o áreas logísticas incluso, que pueden convivir con otros usos. Nosotros ahora no tenemos más una donación obligatoria de espacio público de las áreas de los emprendimientos industriales, porque lo que pasaba era que terminaban siendo una fracción muy chica de espacio verde en un área industrial al lado de un galpón y no terminaba sirviendo, y la verdad que iba muy en contra del desarrollo industrial en sí mismo. Pero lo que sí estamos viendo es que en nuevas áreas que se desarrollan todas en conjunto, por ahí plantear un espacio verde lineal que sirva un poco también para separar y unir al mismo tiempo con áreas residenciales o áreas mixtas, eso sí creemos que puede convivir perfectamente. Yo creo que el mayor desafío de las áreas industriales, y por eso lo trabajamos así, es la parte de la movilidad. Nosotros eso lo trabajamos mucho con la Secretaría de Producción y la Secretaría de Movilidad, porque creo que si está resuelto sobre todo la movilidad, después desde la planificación urbana se pueden hacer convivir las cosas. Es una cuestión de que no se amontonen filas de camiones. Bueno, vos si sos de Argentina sabés lo que son por ahí las épocas de cosecha en este sector, cuando se acerca la gente al puerto, no tanto el industrial, pero lo portuario acá mueve muchos camiones en determinadas épocas del año. Y bueno, si se resuelve la movilidad, el resto creo que es fácil y siempre es conveniente que interactúen. Yo creo que ahora ya el zoning tan duro como se dio en algún momento ya no conviene. Entonces, que haya hasta servicios para la misma gente que trabaja es lo más conveniente. Bueno, gracias por tu respuesta. A seguir tenemos una pregunta de Gaby. ¿Estás por ahí aún también para hacerla? Sí, aquí estoy, Renata. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Agustina, por tu presentación. Yo ponía ahí en el chat que me parecía sumamente interesante porque hablas desde pues, la acción de gobierno. Yo soy politóloga, entonces pues me parece súper interesante porque eso implica muchos retos, que es pasar de la teoría pues, a la práctica. Y en ese sentido mi pregunta va en relación de cómo ha sido el proceso de consulta con los diferentes actores que están implicados en la elaboración de las políticas públicas que tú ahorita has comentado, desde la propia comunidad, los privados, que a mí, pero ya lo dijiste un poquito al principio, que sé que no están cerrados, pero yo he estado en mesas con privados aquí en la Ciudad de México y se vuelve súper complejo cuando se quiere poner ciertas condiciones o limitantes por parte del gobierno. Pero bueno, ¿cómo ha sido en su caso con el comercio, bueno, con los diferentes sectores que están involucrados? Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por la pregunta, es interesante. Y yo creo que eso es como algo que lo tuve que aprender un poco. Yo no venía de la gestión y es algo que, bueno, se aprende todos los días, yo creo, el diálogo. Por un lado están las áreas generales, que son por ahí, bueno, levantar las plantas bajas de toda la ciudad es una cosa que afecta a todos por igual. Entonces, en ese tipo de normativas que son generales para toda la ciudad, por ahí hacemos reuniones con arquitectos o con ingenieros, lo charlamos más informalmente. Después tenemos una comisión asesora de la que participan distintos actores, los colegios de matriculados, de arquitectos, ingenieros, la facultad, todos opinan, se corrige, se va, se vuelve, pero todos opinan, y después pasa al consejo. Esas son como las distintas instancias que se discuten una norma general. Cuando llega una norma particular, por ejemplo un plan de detalle, lo decís con un privado,
a veces sí se pone complicado. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es un poco marcar que se puede discutir algo un poco, pero que siempre el camino de la ciudad es el mismo. Y también que el camino de la ciudad es uno y no que dentro de 6 meses va a cambiar, porque también eso es como que, bueno, si no espero 6 meses o presiono, si todos saben que, bueno, que el camino va hacia aportar esto o hacia pagar plusvalía para un desarrollo urbano en otro sector de la ciudad, si todos saben eso, bueno, ya lo van dando por sentado. Y bueno, sí, en esas reuniones se discute, se llega a algunos acuerdos, por ahí se hace el espacio público, se da algo más en otro lado o se acomodan algunas cosas, pero siempre lo que hay que entender es qué es lo que se busca al final. Y después de eso, una vez que se acuerda el proyecto en el privado, también pasa al consejo. Es como, bueno, sí, la parte legislativa donde se discute la norma. Entonces nosotros lo único que hacemos es elevar proyectos y el consejo siempre lo aprueba. Entonces son muchas instancias que van teniendo, que cada proceso tiene muchas instancias, muchas personas que lo revisan, y por eso digo que están como bastante cubiertos en cuanto a que después no cambiar. A seguir tenemos una pregunta de Kevin, también que está conectado, pero sin micro, entonces la leo para él, que surge la duda sobre estos procesos y cuáles son los mayores retos que han tenido con los agentes comunitarios y de qué forma lo han sobrellevado, ya que siempre dentro de la comunidad hay retractores, y Kevin envía sus saludos y gracias. Dentro de o sea, sí hay, pues nosotros tenemos divididos, la Secretaría de Planeamiento no se encarga directamente de los temas sociales o de asentamientos, o sea, se encarga la Secretaría de Hábitat, pero sí tenemos, por ejemplo, cuando hicimos el cambio en la ordenanza de Fisherton, que era el barrio ese inglés, mucha discusión de los vecinos, y muchas veces es el mayor problema. Le estoy hablando con honestidad total, pero el mayor problema a veces es la comunicación, o sea, una falla en comunicación por ahí nuestra, que por ahí todos pensaron que estábamos subiendo la edificabilidad, que le estábamos dando más pisos, cuando en realidad la estábamos bajando. O sea, los propios vecinos se quejaban y estábamos haciendo lo que ellos pedían. Entonces yo creo que lo que aprendí en ese proceso es que lo mejor que se puede hacer es arrancar comunicando bien qué es lo que se puede hacer ahora, qué es lo que se podría hacer, y que quede bien en claro, porque se quejaban y decían, queremos que hagan menos, y le decíamos, pero estamos haciendo eso, igual como que parecía que nos iban a incendiar las oficinas. Entonces, a la gente muchas veces le cuesta el cambio, es normal, cuando le va a cambiar lo que pasa al lado es normal, pero bueno, después llevó mucho más tiempo y mucho más esfuerzo revertir el pensamiento que tenían sobre lo que iba a pasar, que si lo hubiésemos hecho bien desde un inicio. Entonces, creo que si lo tuviese que hacer de nuevo, a esa ordenanza en particular, con tantos vecinos al lado, más reuniones vecinales, más explicar las cosas para gente que por ahí no está en el rubro, que no son arquitectos, que no saben leer normativas, o sea, explicárselas con gráficos, que se entienda, creo que hubiese sido lo más correcto. Gracias. Y están saliendo muchas preguntas, Agustina, creo que es como un señal de una presentación muy interesante, ¿no? Bueno, me alegro. A seguir tenemos Cristian, que está conectado, ¿verdad? Si quieres hacer tu pregunta. Sí, hola. Buenas a todos. Soy de la Ciudad de México. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy, muy padre. Yo tenía igual varias dudas, pero conforme ha ido avanzando, creo que me quedo con una en general. Ahorita que mencionaste que es interesante ver la planeación incluso desde la escala o desde la visión de los niños, es un tema que por lo general casi no se toca, ¿no? Y creo que mi pregunta va más como a ¿qué recomendaciones tendrías para acercar estos temas, digamos, o plantearlo desde la academia? Y bueno, también es interesante también lo que mencionaban todos de cómo atacar estos temas desde
una reunión con el sector privado y pues también con la población en general, ¿no? Incluso ahora pensando con los niños también. Perdón, pedí un agua porque hace una hora estoy hablando sin agua. Creo que sí, lo de los niños me quedé pensando. Yo tengo una hija de 3 años y es un poco pensar cómo ven los nenes, o sea, qué sienten cuando están cruzando la calle. O sea, no sé si hay mucho que se puede hacer, pero si a nosotros nos dan miedo los autos cruzando la calle, o imagínense a un nene que no llega a la altura del paragolpe. Entonces, como intentar ir, yo creo que por eso cuando digo lo de la escala y mostrar el detalle constructivo de la vereda, eso es un poco muy a nivel personal, capaz muchos de ustedes ya lo hicieron, lo vivieron, de tener que llevar un coche o un carrito del supermercado por la vereda y sin rampas y todo eso, es realmente tortuoso y te sentís solo y que la ciudad no te acompaña. Y entonces, si uno piensa en esas pequeñas cosas, de tener rampas, escalones más amables, de decir, bueno, ahora estamos teniendo estos cruces seguros, que lo que hacen es ampliar un poco el sector de espera antes de cruzar, y tenemos unas plantas y unas flores, y por ahí eso a los chicos les es más amable y les da un poco menos de impresión esto de cruzar con autos de la altura de ellos. Creo que va todo un poco de la mano, así de pensar cómo se viven los espacios, y no tanto en plantas, sino, bueno, cuánto voy a tardar en caminar, cómo voy a hacer, cómo voy a esperar, quién va a venir del otro lado. Es una escala casi arquitectónica, diría, pero que después hace transformaciones urbanas al estar repetida muchas veces. Y si uno logra que sea más fácil y más cómodo caminar, la gente va a caminar más. Si es más fácil cruzar la calle con el carrito del supermercado, más probablemente vaya al supermercado caminando o a uno de la esquina que subirme al auto para ir a uno a 15 minutos. Entonces, creo que hay que ir apuntando en todas esas escalas, desde lo más chico, de que no haya una baldosa levantada y me salpique cuando estoy caminando, hasta la escala metropolitana. Súper, gracias. Y a seguir tenemos una pregunta de Carlos Rodríguez. ¿Te animas a hacerla, Carlos? Hola, gracias por la presentación. Sí, solamente muy interesante tu trabajo en la municipalidad. Sí, solamente como en todas estas estrategias que estabas mencionando sobre los elementos de la planificación, ¿cómo es la relación con el tema del transporte público? O, llámese, por ejemplo, la red de buses, o no sé si en Rosario hay líneas de metro. ¿Cómo esos dos elementos, tanto de la planificación como de la movilidad a través del transporte público, en la política de la planificación se integra? Gracias. No, gracias a vos por la pregunta. O sea, es difícil esa relación, pero es obvio que están súper unidas. Nosotros no tenemos metro acá, tenemos solamente sistemas de colectivos. Sí tenemos carriles exclusivos, que son solamente para que usen los buses. Y lo que hacemos es estar hablando todo el tiempo con la Secretaría de Movilidad, bueno, cuál es el plan, para dónde vamos. De todas formas, a lo que estamos apuntando en este momento, o sea, si bien las líneas de colectivos están y todo, se está apuntando mucho a reforzar el tema de la bicicleta, que haya más recorridos en ciclovías por toda la ciudad. Se agregaron muchos kilómetros, ahora no tengo el número, pero muchos kilómetros de ciclovías en los últimos años. Cuando la gente se bajó un poco de los buses por el tema de la pandemia, ahí se incorporaron muchísimos kilómetros de ciclovía y se está usando mucho. Y también apuntar a que la gente pueda caminar más. O sea, como que esos dos cambios estamos trabajando más desde la movilidad más blanda, más desde la escala humana. Y bueno, no hay
grandes cambios en este momento de las líneas de colectivos y eso, y bueno, metros obviamente no se hacen los estudios, pero para el tamaño de la ciudad, que si bien somos 1.400.000 habitantes, bueno, no da para el metro. Gracias. Y a seguir tenemos otra pregunta de Mauricio, si estás por ahí. Sí, buenas. Hola, Agustina. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta, pero antes un comentario muy rápido sobre lo que hablaron de los niños en la ciudad. Hay un autor muy interesante no sé si lo conozcan, se llama Francesco Tonucci, y que tiene una publicación sobre la ciudad de los niños. Es bastante interesante porque habla de diferentes aspectos desde seguridad y otras cosas que son importantes en la labor esta de crear ciudad o de establecer algunos lineamientos para la ciudad. Mi pregunta tiene que ver un poco con los asentamientos informales, que pues digamos que solamente en el último proyecto que mostraste de Ibarluca y Salpat, creo que es, ahí mencionaste algo, pero pues, adicionalmente sí hay algunos planes o algunos programas sobre este tipo de asentamientos y en el proyecto específico, pues ya son como dos preguntas, pero en el proyecto específico que mostraste, si han tenido cómo han pensado trabajar con esa población, si los reasientan o si los dejan ahí, etc. Gracias. Sí, bueno, distintas cosas. Primero te respondo lo de los niños. Nosotros tenemos el Consejo de los Niños, que es un consejo como el de los grandes, el Consejo Deliberantes, pero de niños, y todos los años sacan un proyecto, muchos de esos son proyectos urbanos, y la verdad que está súper interesante ver cómo los chicos de 9, 10 años proponen cosas, ya sea desde convertir un jardín en un mariposario hasta, no sé, espacios públicos. Es súper interesante. Lo de los asentamientos, como dije antes, no mostré porque no es el eje principal de la Secretaría. Si bien trabajamos, eso se encarga la Secretaría de Hábitat, pero siempre, bueno, consultando, porque nosotros hacemos como la parte más por ahí del proyecto, los trazados o el diseño de los espacios públicos, y ellos son los que se encargan más de la parte social o de tema títulos, sí, toda la parte social y legal de esos procesos. En cuanto a Ibarlucea y Salvat, sí, es un proyecto que nosotros nos metimos directamente en el proyecto de ordenanza con la parte social del asentamiento. Eso es un barrio Renavat, que es un barrio que la nación está por ley, está declarado como un barrio de un asentamiento, entonces la gente no puede ser trasladada, bueno, también ya no se apunta a trasladar la gente más que en la cercanía. Entonces, todo el proceso de ese proyecto, que es bastante interesante, cada una de esas unidades de gestión que yo les mostraba, que eran como super manzanas, como unas cosas grandes, cada una de esas unidades de gestión tiene que donar entre un 35 y un 20% del suelo, y lo tiene que donar en la zona priorizada del asentamiento. Entonces, se supone que esas mismas unidades de gestión van donando el suelo para que después se haga la vivienda y se regularice la situación. Muchas de las viviendas de ese asentamiento están sobre zonas inundables, obviamente no se les puede construir, sostener las viviendas en el suelo inundable. Entonces, lo que plantea esta ordenanza es que se vaya donando el suelo y a partir de eso ir haciendo las gestiones para regularizar la situación. Y eso es un poco, no sé, creo que antes habíamos hablado creo que con Ana habíamos hablado un poco de la gentrificación. La idea de eso es, esto está al lado de uno de los barrios de mayor calidad, se podría decir, de la ciudad, que es Fisherton, está cruzando la calle casi, y la idea de todo el master plan es que sean, bueno, viviendas, distintos tipos de edificios de características similares, pero sosteniendo la gente que está en el barrio actualmente, que son estos asentamientos. Entonces, parte de ese barrio las calles continúan, se reubica la gente en el sector, o sea, no en el mismo suelo exacto porque es inundable, pero
a unos metros de distancia, y todo el proyecto ese plantea la solución tanto para la tierra que hoy no es urbanizable, como para la situación de la gente que está viviendo ahí. Además, hay una parte productiva, hay actualmente producción lechera en el sector, pero eso sí puede trabajar en el sector inundable, porque bueno, el ganado vacuno es uno de los usos más frecuentes en las zonas inundables, ya que se puede mover si se inunda. Entonces, ahí estaría conviviendo ese uso productivo, la gente que está actualmente en el asentamiento en unidades nuevas, y toda la gente nueva que iría al sector. Después, como súper largo el proceso, podríamos pasarle el link a la ordenanza para que la lean y todo, porque cómo es la gestión, los distintos pasos, cuántas veces va al consejo, cómo se presenta el proyecto, cuáles son los indicadores de cada manzana. O sea, es un proyecto muy largo, lleva mucho trabajo de distintas personas y distintos actores, porque también estaban involucrados los propietarios de la tierra, las personas que defienden a los asentamientos, al consejo. O sea, son distintos actores que todos discutieron para llegar a un acuerdo, y salió votado por unanimidad en el consejo, o sea, que eso es bastante positivo. O sea, fue aprobado por todos. Mariana, si quieres ir adelante con tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias primero por su presentación, y bueno, creo que ella con todas las preguntas que han hecho también se aclarado un montón. A mí es una cosa muy, muy puntual. Yo soy de Montevideo y me identifico mucho con la escala, ¿no? y la forma un poco de la norma, y te quería hacer una pregunta como más puntual de cuáles de estas estrategias, supongo yo que las más que vinculan con los privados, han tenido como un mayor impacto en este corto plazo, ¿no? Como lo que tú hablabas de lo de los patios, la gestión esa de los patios entre los privados, o de la revitalización del centro. ¿Cuál de esos? Porque a veces planificás con un fin y no siempre funciona así después, ¿no? Gracias, Mariana. Y es verdad, Montevideo es de las ciudades más parecidas a Rosario que hay, yo creo. También porque tiene la situación que, si bien ustedes tienen mar, tiene una costa un poco similar, así que cuando voy a Montevideo me siento un poco como acá, me encanta. De mayor impacto, yo creo que siempre voy por estas ordenanzas que parecen las más chicas y las más sonzas o insignificantes, si se quiere, que son por ahí la de balcones, ampliar los balcones. Parece poca cosa, pero dar la posibilidad a que el que quiera pueda hacer una terraza de 3 metros y poner una mesa y una parrilla, con lo que nos gusta a los argentinos la parrilla, y poder hacer distintas actividades en el balcón. Esa fue muy bien recibida, y sobre todo la ordenanza de plantas bajas. Mejorar las plantas bajas. Nosotros teníamos en Rosario un tope de 23 metros de altura, 23,50 metros de altura. Y para llegar a esa altura se hacían plantas bajas de 2,30 metros. Entonces imagínense, toda la ciudad, no sé qué porcentaje de ustedes son arquitectos, pero desarrollar una buena planta baja en 2,30 metros es muy difícil. O sea, no hay cero margen para el diseño, para lograr una espacialidad más interesante. Cuando nosotros sacamos que tenías que tener 3 metros obligatorio de planta baja, y podía llegar hasta 4 metros de altura, ya casi que estábamos duplicando la planta baja. Y eso a los arquitectos les dio un montón de margen para diseñar, para ser más generosos con la planta, con la relación con la vereda, y no les sacamos ningún piso. O sea, no es que tenían que discutir con el desarrollador de si hacían un piso más o no para hacer una planta baja mejor. Eso recién ahora se están terminando los primeros edificios, entonces queremos ver como el cambio, pero fueron muy celebradas las dos. Entonces, esos pequeños cambios que mejoran a todos por igual, yo creo que son los más positivos. Entonces, estamos apuntando a desarrollar todas estas patios locales. Cuanto más chica, pero más buscada sea, para mí es mejor. Gracias. Sí, porque además lo que pasa también en nuestra realidad es que el privado es el que de alguna forma más rápidamente hace ciudad, ¿no? Totalmente. No tenemos grandes inversiones públicas, o sea, sí, pero
como más largo plazo. Sí, además, o sea, tampoco es que estamos en un momento de Sardá o Haussmann, es como que se va haciendo muy lote a lote, y en ese lote a lote también hacer normativas que ayuden también a los pequeños o medianos desarrolladores, que por ahí es gente o sea, yo tengo 39, gente que tiene entre 35 y 40 y ya tienen empresas constructoras chicas, o sí, hasta 45 tienen empresas constructoras chicas, pero todo esto le va aportando a hacer mejores proyectos. Yo creo que todo eso va sumando en una sinergia que proyecto a proyecto se va haciendo ciudad, y eso me parece que es lo más rico, lo que más... lo mejor que se puede dejar a la ciudad. Gracias. Y bien, tenemos una pregunta de una alumna que no ha podido conectar, pero la envió, que es Daniela, que es de São Paulo, de Brasil. Y quería preguntar, sí, que la falta de integración entre el medio ambiente y el espacio construido es para ella tal vez una de las principales deficiencias del sistema de planificación y gestión urbana en Brasil. Y este retraso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de articulación intersectorial e interescalar, incluyendo instrumentos de planificación a diferentes escalas. Daniela quería saber, según su experiencia profesional, cómo y qué factores pueden influir positivamente en intentar reconstruir esta relación en el diseño. Bueno, gracias. De distintas maneras. Nosotros, por ejemplo, con nuevos indicadores, como tenemos, que es el factor de impermeabilización del suelo, estamos aportando a que el agua vuelva a la napa, vuelva al subsuelo de la tierra, y así se recupere después, cuando hay tormentas no haya inundaciones. Bueno, se va aportando a poco. También a reducir la isla del calor. Por otro lado, hay distintas maneras, o sea, desde nuevos indicadores como este, que es para no impermeabilizar el suelo, hasta ordenanzas que obliga, que lo sacamos ahora, una ordenanza arbolado, que si vos no tenés un árbol en tu frente, lo tenés que poner. Entonces, dentro de una lista de especies, si no tenés un árbol en tu frente y no hay un árbol a menos de 8 metros, tenés que poner un árbol. Entonces, desde algo chico como, bueno, te toca poner un árbol, más allá que no lo podías cortar, si no tenés, lo tenés que sumar. O nosotros también tenemos una ordenanza de eficiencia energética para que los edificios consuman menos energía. Y después tenemos áreas de protección ambiental, que lo que hacen es proteger la barranca o proteger los árboles que están. Entonces, cada proyecto nuevo que ingresa en esos sectores especiales, mandamos una persona de la Secretaría que hace un relevamiento de los árboles y ve cuáles se tienen que mantener y cuáles podrían ser extraídos. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo, también desde lo industrial, pero creo que lo importante es ir aportando de a poco y en todas las escalas. Vale, gracias. Sin duda, Dani disfrutará de escuchar esta respuesta después. Y bien, tenemos aquí otra pregunta más de Icha. Adelante. Hola, mucho gusto. Yo soy de Guatemala. La verdad no tenía muchas dudas, pero ahora me surgió otra. Bueno, me surgió una con respecto a lo que preguntaba Daniela y lo que tú decías. Bueno, en Guatemala tenemos un problema con todos los instrumentos de ordenanza, precisamente por la burocracia gubernamental. Entonces quería preguntar, ¿cuál ha sido desde tu experiencia y desde tu perspectiva la mejora de estas herramientas en términos de tiempos de planificación y cómo se ha manejado la burocracia? Porque en muchos casos arquitectos o planificadores o desarrolladores, por lo menos en mi país, se quejan de la burocracia que manejan estos instrumentos. Entonces, sí, yo apuesto por estas planificaciones y la ordenanza, pero quisiera saber cómo han manejado ustedes y qué recomendaciones dan para mejorar esos temas. Bueno, la burocracia es un problema en todos lados, pero creo que
no sé cómo son los trámites. Acá lo que más se quejan son, yo también tengo a cargo en la Secretaría de dar los permisos de edificación. Entonces a veces lo que hacen estas ordenanzas es que suman requerimientos al permiso de edificación. Entonces uno dice, bueno, no sé, capaz hace 30 años uno mandaba un plano y le aprobaban el permiso y cada vez uno va requiriendo más cosas que obvio apuntan a el ambiente, la energía, pero todo eso son distintos requerimientos que se van pidiendo. Entonces al que está gestionando un proyecto propio obviamente le puede jugar en contra. Y yo creo que es un trabajo diario que hay que ir dando para agilizar lo más posible, ver de qué manera se puede mejorar. Y también lo que yo decía, juntarse mucho con la gente que por ahí está haciendo los trámites y eso, y preguntarle qué se puede mejorar. Porque a veces yo tenía mi estudio, después ahora estoy desde otro lado, pero por ahí el que está trabajando todos los días presentando trámites o gestionando proyectos, te sabe decir algunas cosas, como yo voy a saber decir otras probablemente, pero en la charla se puede llegar a encontrar una solución. Y creo que sí, no hay una receta mágica para acortar los plazos, más que intentarlo día a día y ir charlándolo y trabajar también mucho con los equipos, para que los equipos no pongan trabas innecesarias un poco. Los equipos que trabajan dentro de la Secretaría. Sí, me imagino que lo mismo sucede con los incentivos inmobiliarios, ¿verdad? Sí. O sea, por eso no es fácil, y además también hay que encontrar como el punto justo entre que sean procesos limpios, que todo el mundo entregue todos los papeles, que no falte nada, que esté cubierto todo el trámite, pero también no demorarlo innecesariamente. Entonces es ir trabajando juntos. Ok, muchas gracias. 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 Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien... ¿Alguien tiene una última pregunta para Agustina mientras la tenemos aquí? O bien, después de esta, he contado 12 preguntas, o sea, que hemos explorado todas, utilizado muy bien el tiempo de tener aquí. Y entonces quería decir muchísimas gracias, Agustina, por una charla tan interesante y por tanta generosidad, ¿no? Con este tiempo para escuchar de tu experiencia.